no puede ver bien la foto. Entonces, esto es igual, esto tiene que quedar bien hechecito para que usted pueda acercarse lo más posible y hacer el diagnóstico o hacer la percepción de lo que vimos la vez pasada. Cada vez que veamos cosas en estas clases vamos a ver muchas cosas repetidas. Se reafirmarán, otras serán nuevas, correlacionarán una cosa con otra. Cuando empecemos a ver los temas los vamos a discutir y algunos temas van a caer de perlas sobre los temas que estemos viendo o los que hayamos visto o los que vayamos a ver. Entonces, hoy le corresponde, la primera parte de esta clase es la anatomía radiológica de tórax. Ahí está, ahí cambió, ¿verdad? Señor. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, el tórax, seguramente, volvemos y repetimos, es de las radiografías o es la que más ustedes van a enviar y de las que más van a recibir preguntas y de las que más lo van a orientar con respecto a pacientes, porque se necesitan para pacientes traumatizados, para pacientes que van para cirugía, para pacientes con valoración cardiovascular, para pacientes con neumonías, para pacientes en esta pandemia. En todas las, casi la mayoría de las cosas se necesita ver primero un tórax. Es rara la radiografía, solo en fracturas, y sin embargo, cuando las fracturas son muy violentas y necesita ir a cirugía, le van a pedir un tórax. Entonces, tenemos que tratar de aprender lo mejor posible. Tórax. 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 Ok, entonces. Siempre, ya lo habíamos visto, las radiografías de tórax deben tener mínimo 2 proyecciones, que son la posteroanterior y la lateral. La posteroanterior, las radiografías se toman posteroanterior porque la radiografía es una representación que se acerca mucho a una placa donde se impregna la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente se coloca de pie o acostado sobre la mesa, pero por debajo es que está la placa que se va a impregnar. Entonces, cuando nosotros colocamos y tenemos un candil, una vela, y queremos ver la sombra de la mano, y lo acercamos a la vela prendida, naturalmente, si nos acercamos más, la sombra de la mano es de tamaño más real. Vayan imaginándose las cosas porque es que no podemos de otra forma porque por aquí por el computador pues no es fácil. Y si alejamos la mano, ¿sí? O sea, la alejamos al contrario, lo hacemos al contrario, entonces se nos agranda la sombra. Eso sucede con el corazón. Por eso es que las radiografías se toman posteroanterior, porque el corazón está más hacia adelante y tenemos que pegarlo lo más posible a la placa donde se va a impregnar la imagen. Entonces, siempre tenemos una radiografía posteroanterior y una lateral. La lateral también es del lado izquierdo. El lado izquierdo pegado hacia el buki o hacia el chasis que vimos, ¿se acuerdan? Que es donde está la placa. Entonces, la radiografía de tórax, después de que tomamos esta posteroanterior y esta radiografía lateral, entonces podemos ya empezar a analizar todas las partes anatómicas, ¿sí? Como podrán ver, arriba todos los técnicos le marcan al médico que dice, este es el lado derecho y es PA posteroanterior. O sea, el rayo entra por la espalda, sale por el frente, impregna la placa. Y la lateral es
lateral izquierda, como dice aquí, también le va a colocar lateral izquierda. Así es que se debe tomar bien una radiografía, una posterior anterior y una lateral izquierda. Habrán ocasiones donde no se puede colocar del lado izquierdo, entonces se tomará una derecha. Habrán ocasiones que no se pueden tomar radiografías posterior anterior porque el paciente no tiene el pecho quemado o cualquier cosa o alguna deformidad, entonces hay que tomar la antero posterior. Pero esos son casos muy eventuales y tienen que estar muy claros el técnico decirse. Después de que tomamos la radiografía, póstero anterior, que tiene unos criterios de buena realización, que ya los vamos a ver más adelante en la segunda parte de esta clase. Vamos a analizar todas las partes lo más amplio posible que podamos. Entonces tenemos radiografía PA, o sea, póstero anterior, se dice una PA y una lateral. Las únicas personas a las cuales se le toma casi obligatoriamente una AP, o sea, antero-posterior, que la persona esté mirando el rayo, Sí, dile la a ver, máquina, no sé. es a los niños menores de 5 años. Entonces, los niños menores de 5 años, generalmente los niños menores de 5 años no permiten que se les haga algo sin que ellos estén mirando. Entonces, si usted los coloca de espalda y la persona está atrás o detrás de él, va a sentir que le van a hacer algo y entonces va a tratar de voltear la cabeza y se va a empezar a mover. Entonces, por eso es que los niños se colocan de frente al rayo, de frente al médico, de frente al técnico, de frente a la mamá, para que sepan que no le está pasando nada, ni que le van a hacer nada, ni con una puya, que es lo primero que ellos piensan. Entonces los niños van a ustedes ver que son casi obligatoria y totalmente siempre radiografías antero-posteriores y los adultos postero-anteriores. Ok. Entonces repetimos lo mismo, ¿sí? Este es el lado derecho. Recuerden que el lado derecho es el izquierdo mío, mirándolo, como hace la representación del paciente, como si yo estuviera mirando al paciente de frente y el paciente me estuviera mirando a mí de frente, mirando pues. Entonces el lado derecho del paciente es el lado izquierdo mío, semiológicamente para ecografía, tomografía, resonancia, ecografía, rayos X, todo es lo mismo. El lado derecho del paciente es el lado izquierdo del médico. Siempre que veamos una radiografía, de todas formas vamos a mirar cómo la vamos a analizar, porque ahí debe decir cómo la hicieron. Ok, entonces ahora vamos a pasar. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué vamos a analizar nosotros en general de una radiografía de tórax que esté bien hecha? Pues vamos a analizar partes muy precisas. Vamos a analizar los campos pulmonares, ¿ok? La silueta cardíaca. Recuerden que es una proyección de la imagen, no es el corazón. Nosotros estamos viendo es la silueta cardíaca. La vía aérea, que ya lo vamos a ver más adelantico, la tráquea con sus bronquios, los ilios, el esqueleto, o sea, las costillas y la columna, porque en la lateral podemos ver perfectamente la columna dorsal, ¿ok? El esternón, las costillas, que hay unas anteriores y otras posteriores, ya las vamos a aprender a contar, y las partes blandas que son, ya lo vimos, que tienen densidad de grasa, que era grisecita, el pulmón que siempre va a ser negro, todo lo que tenga aire siempre va a ser negro, y el resto de las densidades nos las repartimos entre calcio y metal. Metal siempre va a ser un cuerpo extraño porque el cuerpo no tiene metal como para verlo. Ok. Ese es lo mismo. Campos pulmonares en su generalidad, ilios, silueta cardíaca, miren cómo se ve la tráquea, los bronquios principales, derecho e izquierdo,
el esqueleto. El esqueleto recibe muchas formas de decirlo, de describirlo. Usted puede decir estructuras óseas, esqueleto regional, porque es la región que está examinando. Hace 250.000 años decían jaula torácica, porque en realidad parece una jaula, pero esos son términos que se han ido revaluando y ahora se habla de esqueleto o estructura ósea examinada. También podremos ver los huesos, no solo los de las costillas, porque si nos piden algo y alcanzamos a ver, vamos a ver las clavículas, la columna dorsal, las costillas, los omóplatos o omoplatos, como quieran decir, y muchas veces alcanzamos a ver parte del hombro. Después de que veamos en un repaso general, entonces sí podemos entrar a analizar las estructuras más específicas. Volvemos a repetir, ¿sí? Porque todas las estructuras nos sirven, de lo que estamos viendo, nos sirven para ver algo. Entonces, la E quiere decir que estamos viendo las escápulas, la A, la vía aérea, la A con E, ¿no? Vía aérea, la tráquea, está la tráquea que tiene que ser central, ¿ok? Las C son las clavículas, todo trae su nombrecito ahí, eso está muy fácil. Esto no, esto es la silueta cardíaca, y los ilios. Los ilios. Ya vamos a ver de qué está formado cada uno y qué nos van a ayudar a decir cada uno. Vamos a repetir, entonces, esquemáticamente, un poquito más de lo que estamos viendo. Entonces, volvemos a ver la tráquea, siempre no se les olvide la tráquea, los bronquios derecho e izquierdo. Hasta ahora vamos a ver esta parte anatómica para podernos y saber qué es lo normal de que existe para poder saber qué es lo anormal. ¿Ok? Aquí queda el callado aórtico, aquí da la vuelta, este es el callado de la aorta, del callado de la aorta sale hacia la izquierda, sale la arteria subclavia izquierda, por eso es que dice así, ahí, arteria subclavia izquierda, el tronco de la arteria pulmonar debajo de la aorta, está la aorta, el muñón más grande que veamos al lado izquierdo es la aorta, el segundo la segunda prominencia que veamos es el tronco de la arteria pulmonar. Entonces ahí tenemos dos arterias importantes en el mediastino, que son la aorta y la arteria pulmonar. Y luego si viene la silueta cardíaca con su aurícula izquierda y su ventrículo izquierdo. Del lado contrario, toda la sangre que viene de las piernas y del lecho esplénico y de las mesentéricas generalmente entra a la cava inferior y esta, por aquí sube la cava inferior por donde está la flecha. En la radiografía póstero anterior casi no vemos ventrículo derecho, porque recuerden que el corazón está un poquito rotado, ¿sí? Está un poco rotado en su eje, entonces lo que estamos viendo es siempre, casi siempre, la aurícula derecha, la salida de la arteria aorta, que aquí está la aorta ascendente, a la derecha del paciente, a la izquierda nuestra está la aorta ascendente, y si aquí vemos la vena cava superior, aquí estamos viendo, debemos proyectar en la imagen la vena cava superior. Si aquí vemos la inferior, aquí está la superior, y más arribita está el tronco brachiocefálico, que es donde sale la arteria subclavia derecha, y la carótida del mismo lado, de la derecha. Ese es el tronco brachiocefálico derecho. El lado izquierdo no tiene tronco brachiocefálico, la aorta, la carótida común sale directamente de la aorta y la arteria subclavia izquierda también sale del callado de la aorta, independientemente. De este lado no, de este lado sí hay tronco brachiocefálico que sale la subclavia y sale la carótida del mismo lado. Entonces quiero que se vayan empapando y mirando las estructuras como son. De todo esto, cuando empecemos ya a hacer lecturas, entonces vamos a ver que a las personas les introducen un catéter subclavio para la aplicación de los fármacos. Ustedes lo han visto, una manguerita, ya lo vamos a ver más adelante,
y eso tenemos que decir más o menos dónde está. Entonces, una manguerita muy alta no le sirve, pero muy baja tampoco sirve. Entonces, siempre debemos tratar de que esté en la vena cava superior, en la aurícula aquí, o en la aurícula derecha, nunca que pase la valva y que esté en el ventrículo. Entonces, por eso es que es importante saber las estructuras donde están. La arteria su clave izquierda también pueden acceder a la vena o a la arteria por el lado izquierdo, sobre toda la vena, y llegar a la vena cava superior, acá. Aquí deben estar los catéteres siempre. En el lado, cuando tenemos la vista lateral, entonces cambia todo. Recuerde que el ventrículo derecho no se veía no se proyecta, no es que no se vea, sino no se proyecta bien en la póstero anterior. Entonces, ahora vamos a aprender lo que es una radiografía lateral. El ventrículo derecho es el que pega contra el esternón siempre. Métanse eso en la cabecita desde ya. En esta, el ventrículo izquierdo es el que está más adelante. Punta de corazón, esto se llama punta de corazón, donde está el ventrículo izquierdo se llama punta de corazón y es el que ustedes le colocan la mano en la palpación al paciente y sienten cuando golpea el corazón contra las costillas. Ese es punta de corazón, por eso la punta del corazón es la más anterior y en la lateral el ventrículo derecho es la más anterior. Ok, entonces vemos en el ventrículo derecho el tronco de la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho, naturalmente. ¿Se acuerdan de la anatomía? Más arribita se sobrepone la arteria aorta, que es la parte ascendente de la arteria aorta, y el que vimos el tronco brachiocefálico derecho. En la parte posterior ya vemos es el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior, entonces la parte posterior es el ventrículo y aurícula izquierda, estos dos, ventrículo y aurícula izquierda. La aorta, esta roja, sube, hace el callado y vuelve y baja y se convierte en aorta descendente. Entonces, aorta ascendente, para cuando veamos esto dilatado, cuando veamos mediastino, vamos a ver esto dilatado, aorta ascendente y aorta descendente. Doctor, una pregunta. Dígalo. La arteria, la que dice tronco de la arteria pulmonar, es la línea negra que está arriba de la verde, ¿verdad? Que está anterior. Ah, sí, pero esto es como una localización topográfica. Así no la vamos a ver bien cuando está dilatada. Esto es para saber que ahí existe. Entonces, ahora más adelante, o en la otra clase, o más adelante, vamos a ver aquí bien la arteria pulmonar y aquí la aorta, y entonces vamos a ver la ventana aortopulmonar. Eso hay otras imágenes que nos van a ayudar mucho. Y todas las radiografías no van a ser iguales, y sí, pero usted tiene razón, ahí es, exactamente. ¿Ok? Ese es el tronco de la arteria pulmonar y este es el ventrículo derecho. Listo. ¿No? Todo el ventrículo derecho. Este es un esquema para irnos localizando. Después, cuando veamos una radiografía sin localizadores, no vamos a ser tan precisos de decir, ay, aquí queda, y ahí debe ser la arteria pulmonar, la callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, porque cuando veamos aneurismas, tumores, dilataciones, va a ser necesario la orientación sobre eso. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver, perdón, discúlpeme esto, vamos a pasar a ver tráquea, bronquios, los pulmones y las fisuras. Esto es la base de lo que vamos a ver parénquima pulmonar. ¿Listo? Tráquea, bronquios, pulmones con sus lóbulos y segmentos y las fisuras completas e incompletas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que con esto estamos hablando netamente de la estructura de la que lleva el aire. Entonces vamos a empezar por tráquea.
Ya la vimos. Este es el esquema sobre una radiografía normal, como es la tráquea. Entonces, la tráquea siempre, que es de cartílago, va a ser central. Siempre la tráquea va a ser central y va a tener bronquio derecho y bronquio izquierdo. Eso no es difícil ni entenderlo ni verlo tampoco, pero lo más importante es saber de este esquema y de todos los que vamos a ver que el bronquio derecho, es más vertical que el izquierdo. ¿Ok? Doctor, yo había leído que por eso la neumonía, para buscar una neumonía en un paciente, o sea, casi siempre se va a encontrar en la base del pulmón derecho por la disposición del bronquio derecho. Porque, No porque la neumonía no tiene nada, pues sí, pero, ¿cómo le digo? Espere y le digo, la idea es esta, de eso es más que todo para niños. Deme un segundito aquí que conteste una cosita. Sí, la idea es esta, que si este es más vertical, se dice que el bronquio derecho es la continuidad de la tráquea, esquemáticamente. Entonces, yo le entiendo lo que me quiere decir, porque si un niño se atraganta con una pepita, con un arroz, con un frijol, con cualquier cosa, comida o algo, lo que va a hacer que primero se le va a ir es por la derecha. Entonces, siempre que veamos un niño con una radiopacidad o una neumonía derecha, tenemos que pensar que broncoaspiró, o siempre que pensemos que broncoaspiró, debemos buscar el lado derecho primero. Eso no quiere decir que siempre sea así, pero por lo general, ¿sí? El cuerpo extraño va a agarrar hacia la derecha. Pero lo mismo cuando un tipo ebrio, tomado, borracho, vomite, o en un accidente, o un trauma craneoencefálico y vomite. Casi siempre las secreciones y todo agarran primero por la derecha. Por eso es que más o menos usted me está diciendo que las neumonías pueden estar más del lado derecho en ese aspecto, con esa correlación, que haya sido por alguna ingesta o alguna broncoaspiración, siempre van a agarrar más para el lado derecho. Entonces el bronquio del lado derecho es más vertical y el bronquio del lado izquierdo es más horizontalizado. Eso en cuanto a la tráquea y la vía aérea. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve. Aquí está más fácil. Esta radiografía la traje, esto es un marcapaso con sus electrodos, después vamos a ver eso, cuerpos, estudios especiales y cuerpos especiales, pero es para que vean la tráquea, que es central, el bronquio fuente izquierdo horizontalizado y el bronquio derecho verticalizado. Eso es la disposición anatómica la que nos va a permitir lo que el doctor dijo, que había más posibilidades de hacer neumonías de este lado. Pero la tráquea, en la patología de la tráquea, para que conozcan algo de eso, hay eventos especiales. Es que la tráquea no puede ser muy grande porque trae inconvenientes, pero tampoco puede ser tan pequeña porque también produce inconvenientes. Siempre que veamos sobre todo en esta pandemia, por ejemplo, ¿por qué a la gente le hacen traqueostomía? ¿Verdad? Porque los tubos endotraqueales producen disminución de la luz de la tráquea con el tiempo, entonces no deben pasar de determinado tiempo entubados las personas, porque van a producir estenosis, disminución de calibre. Pero también existen ensanchamientos generalmente congénitos de la tráquea, ¿sí? Traqueobroncomalacia,
¿sí? O una tráquea grande o una tráquea y unos bronquios grandes que van a traer inconveniente para la movilización de secreciones, para la movilización del aire y nos va a producir esto. Esta imagen se la traje para que vean una dilatación de la tráquea, que no es una tráquea pequeña, ¿sí? Y entonces esta es una de las patologías que podemos nosotros estar determinando en la vía aérea alta, que es la tráquea. Otra patología que podemos estar viendo, ¿sí? Es que antes de la bifurcación, está la bifurcación, está lo más grande, está el tronco fuente, el derecho, verticalizado, el izquierdo horizontalizado. Antes de eso, veamos salida de un bronquio pequeño. Eso se llama bronquio traqueal. Esto es más cultura médica que de lo que se ve. Yo he visto en mi vida uno solo, bronquio traqueal, pero produce lo mismo, produce dificultad en el movimiento de secreciones, o sea, es como una alteración anatómica que no nos va a permitir y la persona puede estarse infectando continuamente de este lado, infectándose, haciendo procesos inflamatorios neumónicos y es porque hay como una alteración anatómica de lo normal. Bueno, entonces, esas dos diga. En el caso de que el paciente pediátrico sospecha una fístula traqueoesofágica o algo así, ¿eso sale en la radiografía? No, esos son ya los pacientes que usted tiene y que no mejoren, ¿sí? Y que en una radiografía usted le vea una neumonía repetitiva, continua, usted lo que tiene que descartar primero en un niño es malformaciones y tiene que avanzar a un proceso más alto que es la tomografía. Okay. O sea, la tomografía es la que le da anatómicamente. La radiografía de tórax es muy, muy general y es como el primer examen que ustedes manden para poder orientarse. ¿Voy a seguir o no voy a seguir? ¿Voy a parar ahí o qué va a pasar? ¿Ok? Listo. Bueno, entonces ya vimos eso. Ahora vamos a pasar. Bueno. Entonces, esta radiografía de tórax, si hacemos un análisis de la vía aérea, que es una radiografía total y absolutamente normal, entonces ya empezamos a hacer análisis y vemos la tráquea central. Importante que sea central, que no esté desplazada. Si está desplazada, está pasando algo. Alguien la está alando o alguien la está rechazando. Y vemos los bronquios y tratamos de ver lo más que podamos de la vía aérea y los pulmones. Ok, lo mismo en la lateral. Entonces vamos a hacer un repaso pequeño. Dijimos que el primer arco grande que veíamos a la izquierda era la aorta, el segundo era la arteria pulmonar y el tercero el ventrículo izquierdo. Esto es lo que vemos, ya lo vamos a repetir ahorita más adelante. Esto es repetición y repetición. Del derecho vemos aurícula derecha, la salida de la aorta que está por acá de la pulmonar y aquí la vena cava superior. En la lateral, la parte anterior corresponde a la parte derecha del corazón y la parte posterior a la parte izquierda del corazón. Eso sí, de entrada ya tienen que aprendérselo. Eso no es que posiblemente, no, eso se lo deben aprender. ¿Qué vemos en la lateral? El que está pegado al esternón es la parte derecha del corazón. La que sea. Pueden ponerle aurícula, ventrículo, pero es el ventrículo, pero por favor coloquen que es el lado derecho. El que está pegado a la parte anterior en una radiografía lateral de tórax es el lado derecho. Y lo que está hacia la columna, la parte posterior, es el lado izquierdo del corazón. Con eso evaluamos en la parte izquierda del corazón. En esta radiografía no vemos bien el arco aórtico, ni la arteria pulmonar, ni mucho menos la ventana pulmonar, que la vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la primera parte de la vía aérea. Ahora vamos a ver los lóbulos pulmonares. Anatómicamente todos sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el lado izquierdo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. ¿Ok? Eso es anatómicamente.
Pero radiológicamente y estructuralmente, el lado izquierdo tiene algo que equivale al lóbulo medio derecho, que no está aquí, que se llama la língula. La língula. Bueno, pero estos lóbulos están divididos por unas cuestiones que se llaman las cisuras. Entonces, la cisura menor es la horizontal y la cisura mayor, ¿sí?, es la oblicua, la más grande, la más larga. Y ahí está la división. El lóbulo superior y el inferior, y el medio, perdón, lo divide la cisura horizontal. Esto es para hacer un recorderis, porque ustedes tuvieron que haber sido muy buenos en anatomía. Y el lóbulo inferior, ¿sí?, lo divide los otros dos lóbulos, la cisura oblicua, u cisura mayor, o cisura mayor. Del lado izquierdo, dos lóbulos nomás, tenemos una sola cisura, que es la cisura oblicua o mayor izquierda. Entonces tenemos tres lóbulos y dos lóbulos, teniendo en cuenta que el izquierdo, la parte inferior, está dividido con la língula. Tres lóbulos derechos, dos izquierdos, pero esos lóbulos están divididos en segmentos. Entonces, aquí están los segmentos pulmonares, el esquema de los segmentos pulmonares, del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando hablemos de neumonías, en las próximas clases, dentro de 2 clases, 1 o 2 clases, entonces vamos a hablar de neumonías segmentarias o neumonías lobares o lobulares. O sea, una neumonía puede ocupar o todo el lóbulo o puede ocupar un segmento. ¿Ok? Entonces, si ocupa un segmento, tenemos que saber en qué segmento está. Porque si avanza, tenemos que decir, salió del segmento posterior, apical posterior, y se pasó para el anterior, por decir algo. Entonces tenemos que localizarlos bien y saber. En el caso de estudios como la tomografía, de pronto se nos facilita un poquito más la parte determinar los segmentos. De todas formas, esta clase de anatomía radiológica es para que vean cómo están dispuestos los segmentos pulmonares. El apical derecho tiene un apical, tiene un posterior y tiene un anterior. ¿Ok? Y así lo vamos a ver en la radiografía de tórax. Si vemos el parche blanco hacia adelante, entonces decimos que está en una neumonía segmentaria anterior del lóbulo superior. Y lo mismo aquí, entonces neumonía apical del segmento apical, porque si decimos apical es del lóbulo apical, que es este, todo el lóbulo. Ok. El lóbulo medio tiene dos segmentos, un externo y un interno. Aquí está 4 y 5, están acá en el lóbulo medio. Y el lóbulo inferior tiene 5 segmentos, que es el apical, el interno, que no está aquí, no lo vemos por la proyección, está en todo el centro, el interno está en todo el centro, pero está superpuesto con los otros. El anterior, fíjese que el anterior es hacia la parte anterior del tórax, ¿ok? El externo y el posterior. Siempre que nos referimos a estos, estoy como el presidente, siempre que nos referimos a estos segmentos debemos nombrar el lóbulo. Entonces, segmento posterior del lóbulo basal. Ok, siempre que digamos esto, damos el nombre, pero tenemos que dar el apellido de todo el lóbulo. Bueno, eso es, y en la AP es la misma representación. El apical
el posterior y el anterior. El interno, porque está hacia la parte interna del tórax, y el externo, que está hacia la parte fuera del tórax. De aquí vemos dos nomás, pero si hiciéramos cortes más profundos, pues los veríamos todos. Aquí solo estamos viendo el anterior y el externo. Por proyección, recuerde que en la radiografía de tórax uno se suma con otro. Del lado izquierdo lo mismo, pero aquí no está lo de la língula, pero igual. Entonces, apical posterior, apical anterior, ¿sí? El externo y el interno, si nos referimos al lóbulo superior todo. Si nos referimos a la língula, esto corresponde a una cuestión, lo podemos unir y llamarlo la língula. Para mí lo más importante de esto es que tengan una imagen, tómenle una foto con la mente a esto. Que el lóbulo medio, porque eso lo vamos a ver más adelante, el lóbulo medio, ¿sí lo ven? Lóbulo medio 4 y 5 está pegándose contra el corazón. Y el 4 y 5 izquierdo, que correspondería a la língula, está pegando contra el corazón. Fíjese que es la mayor área de contacto con el corazón, lóbulo medio y língula. Tengan presente eso para cuando veamos signo de la silueta. Signo de la silueta. Signo de la silueta. Signo de la silueta. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 esquemáticamente lo mismo, ¿sí? El apical posterior, porque es en el vértice de la parte posterior, el anterior, el externo y el interno. Y en la base igual, todos los segmentos. Entonces, dado ya, tenemos los lóbulos y los segmentos para podernos orientar nosotros dónde estamos. Simplificando esto, podemos hablar es del lóbulo superior, entonces, donde caiga. Entonces, usted verá que algunos radiólogos le dicen lóbulo superior, donde caiga, y está en la neumonía en el lóbulo superior, pero más cachetoso es decir en qué segmento. Ok, así es como vamos a ver la representación en la radiografía de tórax, ¿sí? En el plano de corte, y así en lo que correspondería a las cisuras en la tomografía. Pero eso es mejor con un esquema que vamos ahorita cuando veamos tomografía. Las cisuras casi nunca se ven en la radiografía de tórax. No luchemos para ver cisuras en la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax nos tenemos que hacer una orientación topográfica. Sin embargo, a veces cuando las neumonías bajan, están acá y bajan y chocan contra la cisura, pues la podemos ver porque de ahí no pasa, ya la vamos a ver. Entonces en la radiografía casi nunca vemos pero cuando la vemos, pues las podemos definir bien las estructuras. Entonces aquí estamos viendo, ¿se acuerdan la más horizontal y pequeña, que es la cisura horizontal o menor, y la cisura más oblicua, la mayor, la más grande? ¿Ok? Aquí vemos en la AP casi siempre la que se ve, porque es que la disposición de la cisura es oblicua, pero es que casi no se ven en estas radiografías, se ven en tomografía. Y la cisura menor transversa que divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Recuerden que el lóbulo medio toca el corazón en una extensión grande y la língula toca el corazón en la izquierda en una extensión grande. Tengan en cuenta eso porque lo vamos a ver. Existen cisuras, estas son las cisuras principales, y hay unas cisuras accesorias, y la más importante es la cisura de la ácigos, que queda al lado de la vena ácigos y queda en el vértice pulmonar, y es esta rayita que estamos viendo en un vértice. Entonces, si esta es la cisura de la ácigos, esto se llama el lóbulo de la ácigos. Cisura de la ácigos, lóbulo de la ácigos. ¿Ok? Entonces, cuando veamos o escuchemos eso, no nos alarmemos porque existe cisura de la ácigos, lóbulo de la ácigos. Esa rayita que estamos viendo ahí, podemos verla con mucha más facilidad en una tomografía. Entonces vemos una rayita en el vértice y vemos un pedacito de pulmón separado del otro pulmón con las mismas características pero separado, y esto corresponde a un lóbulo
de la ácigos es una variante anatómica, acuérdense bien de esos términos que vamos a empezar a hablar nosotros de mucha patología que se confunde con variantes anatómicas. Las variantes anatómicas no son significativas o clínicamente no son significativas. Ok, esta es una reconstrucción coronal en tomografía, pero para que vean con qué facilidad se ven las fisuras en la tomografía, ¿sí? Porque como hace corte tras corte, entonces en cada corte vamos a ver lo mismo quiero decir, la misma proyección. En cambio en las radiografías todo se sobrepone una cosa con otra, entonces es más difícil porque como es oblicua, pues no la podemos ver bien. Esta es la cisura, entonces en tomografía vemos más fácil las estructuras por eso la tomografía es tan buena para todas. Después de ver eso, vamos a ver los ilios. Los ilios. ¿De qué están conformados los ilios del pulmón? Al lado y lado, del mediastino al lado y lado. Los ilios están conformados de venas, de arterias, de bronquios y de ganglios. Venas, arterias, bronquios y ganglios. Ok, entonces, cuando veamos un ilio normal, cuando vemos un ilio normal, escuchen bien, normal, lo que estamos viendo es vasos venosos o arteriales, ¿ok? Y muchas veces alguna manifestación o alguna proyección de ganglios normales. Bronquios no, porque es aire, y el aire es oscurito, entonces no lo logramos, no conforman área sólida. El bronquio es de aire, entonces no conforma área sólida, entonces lo que veamos sólido corresponde a venas, arterias o ganglios. Siempre que se vea, se ven venas, arterias y ganglios normales. Si se crece, tenemos que pensar en venas, arterias o ganglios. Y generalmente en ganglios. Ya vamos a ir para allá. Entonces, verá. Entonces, los ilios son muy parecidos en tamaño, generalmente son iguales, pero el ilio izquierdo, la masita esta izquierda, esta a la izquierda, disculpen, la izquierda es más alta que el derecho por lo que vimos, porque el bronquio lo levanta, entonces el ilio izquierdo es más alto que el derecho. Eso nos va a servir para cuando veamos atelectasia, porque muchas veces vamos a ver una atelectasia en el lóbulo superior, no sabemos si es atelectasia o no, y vemos que está alando el ilio hacia arriba, entonces, sí es una atelectasia. ¿Por qué? Porque los ilios están iguales y normalmente el derecho debe estar más abajo. ¿Ok? Bueno. Entonces, los ilios no todas las veces son como lo más común, ¿no? Doctor, una pregunta. En el caso que es de telectasia, ¿no hay desplazamiento también? ¿Cómo? Que en el caso de que el paciente tenga una telectasia, la tráquea tampoco no se desplaza también. No, cuando veamos signos directos e indirectos de atelectasia, usted se va a nutrir muchísimo, no se preocupe. Va a haber elevación de diafragma, desplazamiento de ilio, estrechez costal, radiopacidad, desplazamiento de vía aérea, disminución de volumen, o sea, hay criterios mayores y menores de atelectasia. Entonces, no se preocupe por eso, pues preocúpese sí, pero eso se van a ver muchísimos. Pero tiene razón, sí. Ahora, no todas las atelectasias producen
de todo. Hay atelectasias que producen una cosa y otras que producen otras. Entonces nosotros tenemos que saber todo para poder definir qué es una atelectasia. Listo. Entonces, ten en cuenta que el hilio izquierdo, en el 90%, ¿sí?, es más alto. El 90%, el 3% son iguales, ¿ok? Y nunca debe medir más de 2 centímetros, porque un hilio que mida más de 2 centímetros tenemos que pensar que se agrandó por algo, porque se dilató una de las arterias, porque se agrandó algún ganglio, ¿ok? Entonces, eso era para ver que el hilio izquierdo es más alto, pero hay ocasiones que son iguales. Este es un ejemplo. Vemos el hilio izquierdo, este que estoy señalando, más alto que el derecho. Esto es la mayoría. Eso no es la mayoría. Doctor, ¿de dónde a dónde medimos el hilio? ¿Ah? De qué parte medimos el hilio? Ahí en la imagen. El hilio se mide de donde usted encuentre radiopacidad. De acá hasta acá. De acá hasta acá. O sea, lo que usted encuentre radioopaco, como un muñón, que no tenga trayecto vascular, porque si no le toca medir la arteria hasta por acá. Sí. ¿Ok? Lo que sea radioopaco. Ahorita en una radiografía que esté más clarita, es que esta está, porque está el bronquio aquí sobrepuesto. Lo podemos ver. En la lateral también podemos ver los cilios, ¿sí? Entonces localizamos la tráquea y le trazamos una línea por la parte de atrás, ¿no? Y todo lo que se encuentre por la parte de adelante será lo derecho, y todo lo que esté por la parte de atrás corresponde al lado izquierdo. Esa es por la disposición, ¿sí?, lateral de las estructuras. Entonces, trazando una línea por toda la parte posterior de la tráquea, nosotros normalmente no necesitamos, ¿sí?, mayormente decir con la lateral que es el lado izquierdo y que es derecho, pero esto es para que tengan una referencia de que en cualquier cosa que se pueda estar creciendo, ¿sí?, trazando una línea por detrás de la tráquea, sabemos que lo de atrás es izquierdo, y por la disposición que es un poquito más atrasado el izquierdo. Eso es para que sepan si a alguien se le llega a decir algo. Ok. En la radiografía lateral, ¿no?, tenemos que ver algunas estructuras y dos espacios muy importantes. Traje esta radiografía porque es la que más claro yo vi que podíamos hacer el ejercicio. La parte anterior tenemos el esternón y atrás del esternón tenemos un espacio grande, significativo, que se llama espacio retroesternal. Eso nos va a servir mucho cuando empecemos a hablar de crecimientos de cavidades, ¿sí?, porque si se crecen las cavidades derechas van a ocupar este espacio. Entonces esto nos va a servir mucho para saber cuándo están crecidas las partes derechas. Y fíjense que aquí hay una cuña de aire que se mete. Entonces cuando el ventrículo derecho y el aurícula al lado izquierdo, del lado derecho se crece, se pega contra el esternón y ocupa un gran espacio de esto y nos puede orientar en algo. Y tenemos un espacio detrás del corazón que se llama espacio aéreo retrocardíaco, que también se va a ocupar, pero por la parte izquierda. Ya lo vamos a ver, la silueta cardíaca y el hilio. Este es un hilio superpuesto, que es muy difícil saber. Sin embargo, si trazamos una línea por detrás de la tráquea, sabemos que esta partecita va a corresponder más al lado izquierdo y esta más al lado derecho. Una placa bien tomada no se va a superponer y entonces es más difícil saber. Unas lesiones importantes que vamos a ver en el trayecto del estudio que hagamos son los ganglios.
y existen diferentes tipos de ganglios, ¿no? Diferentes tipos de ganglios, por su localización recibirán su nombre. Entonces, si están, ¿se acuerdan de la primera clase? Si están al lado y lado de la tráquea, se llaman paratraqueales. Fácil. ¿Mm? Pero hay paratraqueales superiores y paratraqueales inferiores, porque están al lado y lado de la tráquea. ¿Se acuerda cuando vimos una radiografía que tenía unas peloticas que yo les dije, que era de sarcoidosis? Esa ya la vimos, esa placa, pero la vamos a volver a ver, no se preocupen. Hay una, esta es la carina donde se dividen los dos bronquios, entonces unos ganglios que están por debajo se llaman subcarinales. Estos son ganglios fundamentales importantes para el crecimiento en linfomas, en metástasis, todos los ganglios estos son muy importantes para ver esas lesiones. Y cada vez que veamos tenemos que localizarla, decirle, doctor, tiene 2 ganglios subcarinales de tal tamaño, porque de acuerdo a lo que le hagan el tratamiento en los controles, tenemos que volverlos a medir y saber si desaparecieron, disminuyeron o aumentaron de tamaño. ¿Ok? Al lado y lado del hilio, en el verdadero hilio, estos naranjados son los ganglios ciliares, ¿sí? Y estos ya en los lóbulos infralobales, porque está casi dentro del pulmón. Entonces, estas son las disposiciones de los ganglios más importantes que hay en esta zona, y tenemos que aprender siempre que son paratraqueales, iliares y subcarinales, son los más importantes. Paratraqueales, subcarinales e iliares, de lado y lado de cada hilo. Aquí viene lo que les decía, yo pensé que ya esta radiografía le había mostrado. Bueno, entonces hay un ensanchamiento, este es el pulmón, esto es una radiografía suprema, absoluta, total y exageradamente mal tomada. ¿Sí? Una radiografía de pronto de muchos años, no sé, yo la encontré ahí, pero me gustó porque veo aumento del hilio del izquierdo, aumento del hilio derecho, y lo que se aumenta o es estructuras vasculares o es ganglios, y veo ensanchamiento mediastinal como con unas peloticas, como un muñequito ahí de nieve, algo así. Entonces eso me va a decir que generalmente este ensanchamiento son adenopatías, y ambos hilios tienen adenopatías. Yo puedo juntar esta imagen con esta, correlacionarla, juntarla, no correlacionarla, y pensar que el paciente tiene una patología llena de ganglios en el mediastino e iliares y paratraqueales, están cerca a la tráquea. No necesariamente tienen que ser bilaterales, pero son paratraqueales superiores e inferiores. Esta es la placa que les decía. Entonces, esto es un paciente con diagnóstico de sarcoidosis, donde vemos agrandamiento de ambos hilios. Mire los moños como se ven grandes, ¿ok? Y lo que se crece, si el paciente no tiene una alteración vascular, alguna comunicación interventricular, no tiene ahogo, entonces no tiene por qué tener alteración vascular en los hilios. ¿Y qué otra cosa se nos puede crecer en los hilios? Los ganglios. O sea, la medicina la tratamos de simplificar de esa forma. O sea, no nos... se agrandaron los hilios. ¿Qué se agrandan los hilios? Los bronquios no tienen aire, no se ven, se verían oscuros. Se agrandan los ganglios, ¿ok? O en una alteración vascular, pero tendríamos que tener el cono de la arteria pulmonar o la aorta o alguna alteración vascular grande crecida antes de ver los hilios. Entonces, cuando vemos hilios grandes, generalmente pensamos en ganglios crecidos. Otro ejemplo, hilios grandes, muy grandes, 2 masas parailiares, este es el hilio, o 2 lesiones parailiares grandes, ¿ok? Que lo primero que tenemos que pensar es que se crecieron los ganglios de ese sitio. Los pulmones están limpios, la silueta cardíaca está buena, y aquí también podemos ver que hay un crecimiento mediastinal superior, que deben corresponder a ganglios paratraqueales. Fíjense que aquí hay una imagen redondeada, otra imagen redondeada y crecimiento iliar bilateral. Entonces, para el doctor que me dijo que si podíamos medir, sí, podemos medir, por ejemplo, usted ve aquí ya pulmón, entonces mide de acá hasta acá.
donde vea la masa más nítida y con más, los bordes más precisos, ¿ok? De acá hasta acá. Si quiere medirlo en transverso, también lo puede medir de acá hasta acá. Y no debe medir más de 2 centímetros. Fácil cuando hacemos, más fácil cuando hacemos una tomografía, porque hacemos localizaciones, ¿sí? Y vemos los hilios, y vemos una lesión redondeada de 2.8 centímetros, 2.9, hipodensa, ¿sí? Que todas las estructuras que son vasculares agarran contraste, mire que son blancas, y esta no agarra contraste porque no es vascular. Entonces una lesión nodular en un hilio que no agarre contraste de esa forma como los vasos sanguíneos, no nos queda más que pensar que sea un ganglio crecido, una adenopatía o adenomegalia. Esos son 3 términos que ustedes pueden usar: ganglio crecido, adenopatía o adenomegalia. Doctor, una Adenopatía, pregunta. ¿ah? En los casos de metástasis por cáncer, ¿también se van a ver así? Claro, iguales, todos son iguales, todos, por infiltración tuberculosa, por metástasis, por infección, por cualquier cosa se van a ver iguales, ¿sí? Son nódulos sólidos, y cuando usted le coloca contraste, pues más contraste tiene que agarrar el vaso sanguíneo, que es el que donde usted puso el contraste, ¿ok? Y más contraste agarra el corazón, las cavidades del corazón, que son las que está viendo blancas, y más contraste agarra la aorta, todo lo que sea vascular agarra contraste, y aquí no agarró contraste. Esto es otra lesión, esto es otra masa, ¿ok? Entonces, hilios crecidos, ganglios crecidos, generalmente. Entonces, hay estudios de tomografía simples que también nos pueden dar una sospecha, ¿sí? Mire, aquí están los bronquios. Entonces, si están los bronquios para lado y lado que están empezando a salir, son los bronquios fuente. Entonces, si vemos imágenes nodulares al lado y lado, debemos sospechar inmediatamente que se trata de adenopatías. Esto es un estudio para que vean la diferencia con el anterior, que el anterior le colocamos contraste y estamos viendo las cavidades cardíacas perfecto, estamos viendo la aorta, y estamos viendo la arteria pulmonar repleta de contraste, blanca. Entonces podemos distinguir. Aquí que no tiene contraste no podemos saber nada, pero si vemos crecimiento iliar y vemos imágenes nodulares que nos van a decir qué son ganglios, o nos hace sospechar de ganglios. ¿Qué hacemos cuando vemos esto y no le colocamos contraste? Porque lo hicimos para ver una neumonía o otra cosa que no necesita contraste. Debemos automáticamente pedirle contraste. Es decir, este paciente, para caracterizar mejor este hallazgo, debe hacerse con contraste. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vemos la silueta cardíaca. Silueta cardíaca, viene lo de la silueta cardíaca, que es la otra parte importante. Entonces ya vimos la tráquea, los bronquios, los hilios y los lóbulos pulmonares y los segmentos. Ahora vamos a ver silueta cardíaca. La silueta cardíaca tiene 2 contornos obligatoriamente aquí en cualquier parte, que es un contorno derecho, un contorno izquierdo. Ya lo tocamos, ya le dijimos que el lado izquierdo es el derecho de nosotros mirando la placa, y el lado derecho es el lado izquierdo de nosotros, que en la lateral el lado derecho pega contra el esternón y el lado izquierdo hacia el lado de la columna. Entonces, sabiendo eso, ya como lo hemos visto y como hemos ido avanzando, entonces ahora vamos a ver contorno cardíaco, silueta cardíaca. Por favor, un poquito de atención, que es facilito. Las estructuras vasculares y la silueta cardíaca del lado derecho constan de 2 arcos. Todos en algunos libros hablan de un muñeco de nieve, que parece un muñeco de nieve, que tal, pero mejor aprendérselo. 2 arcos derechos, 3 arcos izquierdos. Entonces, el derecho tiene un arco superior y un arco inferior. Fácil. Entonces, ya sabiendo aquí, como dijo el doctor, aquí vemos contorno derecho del corazón, que corresponde a la aurícula. Aquí estaríamos viendo parte de la salida de la aorta. El arco superior, que es la aorta ascendente, cuando empieza a subir,
aquí a la curva para irse hacia atrás, ¿ok? Y conformar el callado de la aorta que conforma el arco superior, ¿sí? El arco medio, que es la arteria pulmonar principal, entonces tenemos arteria aorta y pulmonar principal, y el arco inferior que corresponde a ventrículo izquierdo. Aurícula y ventrículo izquierdo, perdón. Aurícula y ventrículo, aurícula arriba, ventrículo izquierdo aquí abajo. ¿Ok? Punta de corazón. Entonces, 2 arcos derechos, 3 arcos izquierdos. No es importante ver, decir, hasta el momento esto es lo general. Ok. Más específico, ya lo dijimos, vamos a repetirlo. Entonces, 3 arcos derechos. ¿Ok? Entonces, tenemos la vena cava superior, de la que hablamos, donde va el catéter central siempre. La aorta ascendente, esta, sale de aquí de la parte izquierda, cuando veamos tomografía, lo vamos a ver, sube acá. Y la aurícula derecha. El izquierdo, que dice que tiene 4 arcos, es porque nombra la aurícula y el ventrículo en 2 arcos diferentes, pero es que la aurícula está aquí y el ventrículo está aquí, entonces podemos decir que es el arco basal izquierdo del corazón, que corresponde a aurícula y ventrículo. Aquí la arteria pulmonar principal y aquí el botón aórtico, botón o callado aórtico, arteria aorta. Esa es la repetición, esa es otra que traje para repetir. En la lateral, ¿sí? Tenemos el lado derecho del corazón y la arteria pulmonar, también lo habíamos dicho, y del lado izquierdo tenemos la aorta en el arco superior y todo lo izquierdo en la parte posterior. Lo más importante de esto es aprender que esto que está en la lateral, en la parte anterior, es derecho, y esto que está en la parte posterior es izquierdo. ¿Ok? Aurícula y un pedacito de ventrículo izquierdo. Eso es lo más importante. De anterior, esta es la rotación que yo les decía, ¿sí? La parte anterior del ventrículo derecho, la parte posterior, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo un poquito menos, hacia allá, aquí solo en la esquina, pero eso era hacia la parte posterior. Esto es lo que tienen que aprenderse básicamente. Ya después vamos a ver, mire la aorta aquí, cómo tiene toda densa y cómo baja por acá, eso lo vamos a ver. Y aquí donde vamos a ver bien ese arco de la aorta, que yo era lo que yo le decía. Entonces, la aorta sube, hace el callado, mírela por dónde va, y desciende. Entonces, aorta ascendente, callado y aorta descendente. En todo el centro, acá está lo que corresponde a la arteria pulmonar principal, que sale en la lateral, se vería así, ¿sí? La arteria pulmonar principal acá, y este espacio, que es la ventana aortopulmonar, era lo que usaban antes para ver si el paciente tenía ganglios o no, porque esta ventana aortopulmonar, ¿sí? Este espacio radiolúcido era el que se llenaba. Si no lo veían, sospechaban que el paciente tuviera adenopatía. Después apareció la tomografía y nos quitó todo eso encima, porque eso sí lo vamos a ver fácil con tomografía. Recuerden, esto es muy importante, el espacio retroesternal, el espacio retrocardíaco, la silueta cardíaca ya la vimos, la ventana aortopulmonar y la parte superior, que también nos va a ayudar, que es el espacio supraórtico, cuando tengamos lesiones, pero se nos van a superponer pulmón con pulmón, pulmón derecho con pulmón izquierdo, se nos superponen, entonces no nos va a ayudar mucho esta parte. Esa ventana aortopulmonar, este espacio no es tan fácil de ver, es difícil de ver, pero para que sepan que existe, porque
porque cuando lean una tomografía o escuchen en un reporte de tomografía el radiólogo va a decir hay ocupación de la ventana aortopulmonar o del espacio aortopulmonar. ¿Eso qué será? ¿No? Pues un espacio hiperclaro o radiolúcido que hay entre la aorta y la pulmonar que generalmente lo ocupan los ganglios. Bueno, un repasito chiquitico mental de ustedes, ¿sí? De cómo se ve el lado derecho, cómo se ve el lado izquierdo, contorno izquierdo del corazón, contorno derecho, ilios. Ah, mire, doctor, esto es lo que yo le decía. Esto ya es un trazo vascular largo. ¿Entiende? Esto ya no corresponde en sí al ilio, sino esto es una arteria pulmonar que ya, ¿sí? El ilio corresponde a esto. Entonces usted no puede medir de acá hasta acá porque le daría como 5 centímetros. No. ¿Ok? A eso me refería. A eso me refería, que no tenga trazo vascular metido ahí porque aprendamos a ver la estructura vascular. Bueno. Cuando veamos criterios de buena realización. Repasemos PA, con lateral, cuerpos vertebrales, lado derecho del corazón, lado izquierdo del corazón, arcos, 3 arcos, mire la arteria la aorta, la arteria pulmonar, mire que aquí hay otro moñito, y el ventrículo izquierdo, el lado derecho, los ilios, los pulmones, hasta el momento de lo que hemos visto. Esta me faltó. Bueno, este paciente, ¿qué le vemos? Entonces, vamos a hacer una práctica rápida. Vemos, el pulmón lo vemos limpio, no vemos ningún parche blanco dentro del pulmón, pero vemos una silueta cardíaca muy grande. Entonces, aquí empieza todo a juntarse una cosa con otra y ya podemos empezar a ver, ahorita vamos a ver medidas de la silueta cardíaca. No, ya la vimos, ¿no? Entonces, vemos, no lo hemos visto, pero silueta cardíaca aumentada, muy grande. Entonces, ahí es donde tenemos que irnos para la RX lateral a ver qué pasa, que nos ayuden. Pero además, yo no veo la arteria aorta, no veo el botón aórtico, no veo la arteria pulmonar. Y cuando no se ve eso, algo está pasando, porque en las radiografías normales las vemos. Entonces, cuando no vemos en la radiografía normal esto y vemos una horizontalización y un crecimiento cardíaco, ¿sí? Debemos pensar en que el corazón se le llenó el líquido, pero el pericardio, de la bolsa que lo envuelve, eso lo vamos a ver después, que es derrame pericárdico, y borra la aorta y la pulmonar. Otras patologías que pueden haber es cardiopatías de nacimiento, y la aorta no se desarrolla, las estenosis, las insuficiencias aórticas, la aorta no se desarrolla, entonces no la logramos ver. Pero esto era para decirles cómo se ve de entrada una silueta cardíaca aumentada de tamaño. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando no teníamos tomografía hace 1500 años? ¿Qué hacíamos nosotros? Entonces pasábamos el paciente a radiografía y le dábamos un trago de bario. Un trago de bario es una leche blanca de un elemento que se usa para hacer vías digestivas o esofagogramas, y le dábamos una leche blanca y se la colocábamos en la boca y le decíamos, trague, pase, ¿sí? Un buche de ese elemento, y cuando pasaba le tomábamos la radiografía y esto era lo que veíamos. ¿Ok? Esto era lo que veíamos. Entonces, ustedes se dan cuenta que el esófago, que debe ser derechito, está siendo rechazado por una estructura izquierda o derecha.
Izquierda. Hacia la parte posterior, perfecto. Entonces, una estructura izquierda rechaza el esófago. Entonces, yo digo, entonces decíamos, están crecidas las cavidades izquierdas. Ese paciente, pues, tenía que juntar uno lo que dijera el cardiólogo, lo que uno veía, el electrocardiograma, era hoy día más fácil porque hacen un ecocardiograma y se dan cuenta inmediatamente de todo. Pero cuando usábamos esto, que es un esófagograma, o sea, era pintar el esófago de leche y hacer una radiografía lateral para ver si lo desplazaba o no. ¿Ok? Entonces ahí están izquierdas. Repaso, igual, para que vayan acostumbrándose a ver radiografías normales, no vemos nada dentro de los pulmones, vemos una silueta cardíaca que no está ensanchada, una silueta casi normal, o normal, pues el tamaño proporcional, ya lo vamos a ver, vemos el arco de la arteria pulmonar, vemos un poquito menos la aorta, pero vemos, ¿ok? Y vemos limpios los pulmones, un repasito. Entonces, cuando vemos eso, cuando vemos alteraciones, discúlpeme esta diapositiva, cuando no vemos bien el callado de la aorta o la aorta y vemos mucha pulmonar, mira aquí está crecidita la pulmonar, entonces debemos pensar que se está dilatando la pulmonar. Y la pulmonar se dilata en una patología que se llama hipertensión pulmonar. Eso tiene otras repercusiones, pero cuando está empezando no sucede nada. Y hay en los jóvenes una dilatación pulmonar que se llama dilatación idiopática de la arteria pulmonar principal. Entonces, cuando veamos un joven, si hace ejercicio, que no se ahoga, que no tiene disnea, no tiene taquipnea, no tiene cianosis, no tiene nada, y vemos arteria pulmonar principal un poquito prominente, pues debemos decir que es una dilatación idiopática, o sea, algo que se dilató ahí un poquito y no tiene repercusión clínica. ¿Ok? Pero para eso y ahí la tomografía, por eso digo que estos días se ha facilitado más. Cuando tengamos dudas, mandamos otro estudio, es una tomografía, y cuando vemos dilatación de la arteria pulmonar, fíjese, la que va para la derecha, la que va para la izquierda, ok, está la arteria pulmonar principal, esta es, ¿cuál? Está al lado que les dije. La que les dije al lado. La aorta ascendente. La aorta. La arteria aorta, ¿ok? Y vemos un nódulo metidito acá, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije que había un espacio ahí entre los dos? Aquí vemos un nodulito, es un ganglio. Ok, si hacemos una reconstrucción lateral, entonces vemos, esto sería el ventrículo derecho, porque si está saliendo la arteria pulmonar de ahí, la vemos y vemos cómo se dilata. Es una dilatación de la arteria pulmonar principal, aquí está la aorta. Callado de la aorta, ok, si es el lado izquierdo, este sería la carótida izquierda, y la aorta descendente de calibre. Los calibres ya los vamos a aprender, o será harina de otro costal, veamos a ver qué va a pasar. ¿Ok? A esto me refería cuando dije que la arteria pulmonar principal estaría prominente. ¿Ok? Segundo arco, ¿se acuerda que el primer arco es este? El segundo está muy prominente. No nos ocupemos ahorita de esto lo vamos a ver después. Consolidados, neumónicos, derrames pleurales, lo que sea, pero ahorita no. Tiene la silueta cardíaca aumentada, ya vamos a aprender a medirla, y la arteria pulmonar principal dilatada. Entonces ahí es donde tenemos que hacer esto, una tomografía, y precisarla mejor. ¿Ok? Precisarla mejor. Ok. Bueno. Se nos confunden muchas cosas. Entonces, existen patologías que nos pueden confundir y no debemos dejarnos llevar por imágenes alarmantes, ¿no? Uno puede perfectamente solicitar, sospeche lo que sospeche,
Entonces, acá sospechamos que hay una masa, ¿ok? En la lectura decía que este paciente sospecharon que tenía una masa pulmonar y resulta que cuando fueron a ver estos bordes correspondían, era el corazón. Entonces se le formó, este paciente tenía antecedentes de un infarto y lo que hizo fue un aneurisma de ventrículo izquierdo. Esto lo traigo como complemento de masas del borde izquierdo del corazón, que no es solo ver a veces pulmonar y aorta, sino ver otro tipo de alteraciones. Esto correspondió a un aneurisma de ventrículo izquierdo. Bueno, crecimiento cardíaco, ¿ok? Una silueta cardíaca grande, al lado proporcional al tórax. Y vamos a la lateral. ¿De qué parte está crecida esas cavidades? En la derecha. ¿Cómo? En la derecha. Derecho. Derecho. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Ya aprendimos. Espera un momentico, 30 segundos. Ya aprendimos y ya vemos que el espacio retroesternal detrás del esternón se nos ocupó. Y cuando se ocupa, decimos, a nosotros no nos corresponde más nada como médicos decir nada más, dejemos que los otros nos ayuden o traigan el ecocardiógrafo, traigan lo que quieran, pero a nosotros nos corresponde decir que tiene un crecimiento del lado derecho. Cuando se del lado derecho, ¿sí? Tenemos que pensar que la repercusión está del lado derecho. ¿Quién sale? Del ventrículo derecho, ¿quién sale? El tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar principal. Entonces, tenemos que ver que ese está aquí, que no está crecido, y nos vamos acá al lado derecho a ver las arterias pulmonares, que pueden estar dilatadas. Esas son orientaciones que tenemos que nosotros perseguir como radiólogos, o ustedes como avisados en radiología, berracos, en saber qué es derecho y qué es izquierdo, y no quedarnos con decir a veces derecho, ¿no? Irnos un poquitico más a ver si podemos ayudar más. Ahora yo le veo esta arteria pulmonar como más prominente que todas las veces que la he visto. Claro, no es que tiene que crecer en las cavidades derechas, tiene que tener alguna repercusión sobre la arteria pulmonar principal y sobre las arterias pulmonares accesorias. ¿Ok? Entonces, pero básicamente esta radiografía, para que me dijeran, mire que el lado izquierdo no está más derechito, por aquí si le diéramos al esófago, le diéramos algo, pasaría derecho. ¿Ok? No está abombado. Entonces está del lado derecho. Muy bien ese que me dijo derecho, perfecto. Pues todos lo sabían. Entonces, ¿se acuerdan cuando le dije que la cardiomegalia, cuando se producía una línea oblicua muy recta y se desaparecía la arteria pulmonar principal y el callado de la aorta correspondería a derrame pericárdico? Pues vemos un crecimiento de la silueta cardíaca significativo, grado 4, con borramiento de estas estructuras. Debemos pensar si es oblicua, ¿ok? ¿Qué hay? Esto, derrame pericárdico. Todo siempre, por favor, esto no va solo. Esto a veces es, nosotros necesitamos que nos ayuden con los datos clínicos, que nos escriban una sospecha, que nos digan que el paciente tiene ahogo, que el paciente está cianótico, que disnea a pequeños esfuerzos, a grandes esfuerzos, porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros, ¿sí? Porque si yo le digo que este paciente le pegaron una puñalada en el tórax, tengo que pensar directamente, sin ver ese letrero, tengo que pensar que es un derrame pericárdico, ¿ok? Si el paciente está normal y de un momento a otro se le crece el corazón así,
y no es el corazón el que está crecido porque es la silueta cardíaca, ¿ok? Entonces tengo que pensar que es derrame pericárdico. El gato no está ahí, ahorita. Agüita, agüita. Bueno, el mismo gringo con distintos zapatos, pero del lado derecho. Entonces, masa cardíaca para cardíaca derecha. Esto es otro paciente con aneurisma, pero derecho. ¿Ok? Pacientes pacientes cuando les da infarto, el infarto necrosa la pared cardíaca, y al necrosar la pared cardíaca y como sigue pulsando, pues va dilatando y se van creando aneurismas. Entonces los aneurismas no son solo de arterias, los aneurismas son de dilataciones de cualquier parte. Doctor, una pregunta. Dígalo. La silueta cardíaca de esa radiografía no se ve como muy pequeña. O mi impresión. Ya la vamos a medir, ahorita la vamos a mirar. Ahorita la aprendemos a medir y no podemos decir nada. Nosotros porque somos ya vemos y vemos y vemos durante 30 años, 40 años, 15 años, entonces nos acostumbramos a ver y sospechamos agrandamientos, pero eso no es solo a ojo, eso tiene que medirse. ¿Ok? Porque usted supone que la silueta va por aquí, ¿no? No sé, bueno. Pero ya lo vamos a ver ahorita, creo que vamos a ver. La del lado izquierdo. ¿Ah? O sea, la del lado izquierdo, decía yo. Sí, no, es que hay una imagen conformada aquí al lado derecho, entonces nos roba como la imagen de la estructura izquierda. Bueno, entonces del lado derecho vemos un aneurisma. Vamos a hacer un poquito para acá. En los niños, la silueta cardíaca, ¿no? De lo que les decía, en los niños, diferente a los adultos, a los que no le veamos el tronco de la arteria pulmonar, o que sea muy pequeño el tronco de la arteria pulmonar, y la punta cardíaca sea elevada, mire que el pulmón se mete debajo del corazón acá, ¿sí? La punta del corazón sea elevada, la punta no toca el diafragma, parece que estuviera en el aire. Eso se llama corazón en forma de bota o de sueco. Siempre que veamos en un niño la punta del corazón levantada y el pulmón metiéndose por debajo y que se nos parezca a un sueco de zapato, tenemos que pensar en que el niño tiene una cardiopatía. Y la representación es esta, ¿sí lo ven? Un sueco, zapato de esos, mire cómo la punta está acá y por debajo, o sea, levantó la punta y por debajo se ve perfectamente parénquima pulmonar. Este niño, indiscutible y sin temor a equivocarse, tiene una cardiopatía. ¿Cuál? La que sea, la que sea. No hay problema de pensar que sea una cardiopatía o de sospecharla, que es lo que nos compete. A esto me refiero. Bota o sueco. Zapato es de la forma del sueco. Ok. ¿Qué le ven a esto? Doctor, es una extracardia. Ajá. Punta de corazón a la derecha. Punta de corazón a la derecha. Puede ser citos inversos, ¿no? También. ¿Ah? Un citos inversos. Ajá, entonces no nos quedemos solo pensando que sea una destrocardia. El diagnóstico con respecto al tórax sí, pero tenemos que aumentar y agrandar. Entonces, siempre que nos hagan una radiografía de estas, que son lo menos común posible,
tenemos que decir al técnico que nos la repita, concentradito, mi hijo, concentradito con respecto a la posición del paciente. Vaya, me lo coloca otra vez, me le coloca una moneda en el lado derecho y me le toma una placa postero anterior y me la trae otra vez. Porque a veces ellos no le colocan la identificación a la placa, ¿ok? Y no le colocan la identificación a la placa y la pudieron haber volteado, ¿sí? La pudieron haber revelado al contrario. Entonces me va a quedar esto al contrario. Entonces el paciente está normal, pero yo le estoy haciendo diagnóstico de estrocardia. Entonces, después de que el paciente me lo coloque bien, me lo identifique bien y me traiga esta radiografía, yo ya pienso en destrocardia, punta de corazón a la derecha, y le empiezo a hablar y en la región abdominal miro dónde está la cámara gástrica. Si está al mismo lado, pienso que el estómago debería estar acá. Si fuera solo destrocardia, no tuviera un situs inversus totalis, entonces ya pienso que tiene un situs inversus totalis, que este es el hígado, y aquí está el vaso, y aquí está el estómago. ¿Ok? Lo mismo, punta de corazón a la derecha, aire subdiafragmático que me está diciendo que es la cámara gástrica, ¿ok? Que debería estar acá, está del otro lado, o sea que está, así como está invertido el corazón, está invertida los órganos del abdomen. Y así como está invertido el corazón, están invertidos los pulmones. El pulmón debería tener, entonces, este tiene 2 lóbulos y este tiene 3, todo todo se invierte. ¿Ok? Perdón. Ajá. Bueno, lo mismo, el mismo gringo, de este otro paciente. Este paciente sí es tomado con cuidado, pero agrando para que lo hagamos mejor. Este paciente sí es tomado con mucho cuidado. Son pacientes que me han quedado ahí, que las pongo y se me olvida cuadrarlas. Ok, pero lo mismo, cámara gástrica a la derecha, situs inversus totalis, ¿sí? Y este es un paciente exageradamente o bien marcado, porque el tipo me pasa y me dice derecho postero anterior. Mire el letrero allá en la punta arriba, que me lo manda a decir. Eso quiere decir que el técnico se preocupó y me ayudó diciéndome eso. Bueno, en la lateral, si no vamos a ver cambios significativos cuando veamos eso. La lateral es una lateral común y corriente, ¿ok? No vamos a ver cambios de ningún tipo. Este paciente que están viendo acá, que él me la marcó, esto es un sitio ahí en la avenida Cedro donde yo voy a leer unas radiografías. Él la marca perfectamente, me manda la lateral, que no me ayuda nada, pero me manda cómo colocó el paciente, entonces, y cómo le puso la marcaje, y entonces ahí es donde yo digo, sí, está bien tomada. Este paciente efectivamente tiene una punta de corazón a la derecha. ¿Ok? Bueno. Vamos a repartir los temas. Vamos a dejar ahí. Mañana vemos índice cardiotorácico. Mañana tenemos clase otra vez. El índice cardiotorácico, mediastino, criterios de buena realización de tórax. Saber cómo está bien tomado un tórax. Ok, acuérdenme que en la diapositiva número 58, en la que quedamos. Esto es lo que le pedí yo al técnico y le pido a los técnicos. Cuando
salga algo raro, me hace el favor y marcan al paciente bien y me traen otra radiografía. Tómele otra. Deje la pereza y tómeme otra radiografía. No, que doctor, tómeme otra y si yo puedo estar presente mejor. Porque el diagnóstico es un diagnóstico delicado laboral y clínicamente para el paciente. O sea, el paciente hay que protegerlo, hay que llevarlo a lo mejor y a lo último. Bueno, yo los voy a ir nombrando y me van dando y me van escogiendo un número y lápiz para anotar qué se trata esto, cómo vamos a presentar. El que esté, si no, no sé, los que no estén, los que estén hoy tienen derecho pues si yo veo que es un tema muy complicado que tenga, lo podemos estar cambiando para aligerar esto. Este es un tema que van a preparar para 5 minutos, hallazgos clínicos más importantes, por qué se presentan, y las imágenes diagnósticas, y una orientación de tratamiento. ¿Ok? Algunos se demorarán 7, otros se llamarán 3 minutos, pero vamos a tratar de aligerar porque vamos a ver, voy a sacar la cuenta a ver cuántas tenemos que hacer semanalmente para que todos pasen y hagan el trabajo. Del grupo A, Juan Fernando Bonilla. Sí, señor. Escojan un número del 1 al 91. 46. 46. Vamos a ver qué le tocó. Escriba ahí, síndrome de Cruzón. Espérate un segundito. Ya voy. Ajá. Si usted está escribiendo, yo también. Sí, señor. 46, ¿no? Sí, señor. Ya va. ¿Cómo se escribe Cruzón? C-R-O-U-Z-O-N. ¿Listo? Sí, señor. Gracias, doctor, que esté muy bien. Edward Burgos. Sí, señor. Un número del 1 al 91. El 15. ¿Ah? El 15. 15. Hábleme duro. Sí, señor, el 15.